Para mis hijos David, Michael y Jonathan, que saben detectar la falsedad. No cobres por este recurso, ni cobres membresía para compartirlo. Este recurso es completamente gratis. www.tronodegracia.com Dioses que fallan, Timothy Keller Introducción La fábrica de ídolos en este mundo, hay más ídolos que realidades. Friedrich Nietzsche, El crepúsculo de los ídolos una curiosa melancolía después de que empezase la crisis económica mundial a mediados de 2008, se produjo una trágica serie de suicidios de personas que anteriormente habían sido adineradas y tenían amplios contactos. El director financiero Freddie Mac, de la Federal Home Loan Mortgage Corporation, se ahorcó en su sótano. El director general de Sheldon Wood, una compañía de subastas inmobiliarias de Estados Unidos, se pegó un tiro en la cabeza sentado tras el volante de su Jaguar rojo. Un director financiero francés, que había invertido el capital de muchas familias reales europeas y otras familias destacadas, y que había perdido $1.400 millones del dinero de sus clientes debido al fraude de Bernard Madoff Ponzi, se cortó las venas y falleció en su despacho de Madison Avenue. Un alto ejecutivo danés, que trabajaba para el banco HSBC, se ahorcó en el armario ropero de su suite en un hotel de Knightsbridge, Londres, que costaba 500 libras la noche. Cuando un directivo de Bear Stearns se enteró de que no le iban a contratar en JP Morgan Chase, que había absorbido a su compañía en bancarrota, tomó una sobredosis de drogas y saltó del piso 29 del edificio donde estaba su despacho. Un amigo dijo, este asunto de Bear Stearns, quebrantó su uno dioses que fallan, Timothy Keller espíritu. Las circunstancias recordaban desagradablemente a los suicidios que se produjeron tras el hundimiento del mercado de valores en el año 1929. En la década de 1830, cuando Alexis de Tocqueville escribió sus famosas observaciones sobre América, destacó, una extraña melancolía que invade a sus habitantes. Aun en medio de la abundancia, los estadounidenses creían que la prosperidad saciaría su sed de felicidad, pero semejante esperanza era ilusoria, porque, como añadió de Tocqueville, los gozos incompletos de este mundo nunca satisfarán el corazón del hombre. Esta extraña melancolía se manifiesta de muchas maneras, pero siempre conduce a la misma desesperación nacida de no encontrar lo que se busca. Existe una diferencia entre la tristeza y la desesperación. La tristeza es un dolor para el que existen maneras de aliviarlo. La tristeza es fruto de la pérdida de una cosa buena entre otras, de modo que, si uno padece un revés profesional, puede encontrar consuelo en su familia para sobrellevar la situación. Sin embargo, la desesperación es inconsolable, porque nace de perder algo esencial. Cuando usted pierde la fuente esencial del sentido de su vida o de su esperanza, ya no hay otras fuentes a las que recurrir. Esto quebranta nuestro espíritu. ¿Cuál es la causa de esta extraña melancolía, que invade nuestra sociedad incluso durante esas etapas de expansión y crecimiento en las que hay una actividad frenética, y que se convierte en una desesperación flagrante en cuanto disminuye la prosperidad? De Tocqueville dice que es el resultado de escoger un goce incompleto de este mundo, y convertirlo en el eje de la existencia. Esta es la definición de la idolatría. Dos dioses que fallan, Timothy Keller Una cultura repleta de ídolos para el mundo contemporáneo, el término idolatría trae a la mente la imagen de un pueblo primitivo que se postra ante una estatua. El libro bíblico de Hechos, en el Nuevo Testamento, contiene descripciones vívidas de las culturas existentes en el mundo grecorromano. Cada ciudad adoraba a sus dioses favoritos y les construía templos en las que depositar sus imágenes para adorarlas. Cuando Pablo acudió a Atenas, vio que estaba literalmente llena de imágenes de aquellas divinidades. 5:16 de la tarde. El Partenón dedicado a Atenea destacaba por encima de los demás, pero en todos los espacios públicos había representadas otras deidades. Estaba Afrodita, la diosa de la belleza, Ares, el dios de la guerra, Artemisa, la diosa de la fertilidad y de la riqueza, Hefesto, el dios de la artesanía. Nuestra sociedad contemporánea, en su esencia, no es distinta de las antiguas. Cada cultura está dominada por su propio conjunto de ídolos. Cada una tiene sus sacerdocios, sus tótems y sus rituales. Cada una tiene sus santuarios, pueden ser complejos de oficinas, spas y gimnasios, estudios o estadios, donde hay que presentar sacrificios para obtener las bendiciones de la buena vida y eludir las catástrofes. ¿Qué son los dioses de la belleza, el poder, el dinero y el éxito sino aquellas mismas cosas que han asumido unas proporciones míticas en nuestras vidas individuales y en nuestras sociedades?
Es posible que no nos arrodillemos físicamente ante la estatua de Afrodita, pero hoy día son muchas las jóvenes que caen en depresiones y en trastornos alimentarios porque sienten una preocupación desmedida por su imagen física. Seguramente, no encendemos incienso para Artemisa, pero, cuando el dinero y la carrera profesional alcanzan tres dioses que fallan, Timothy Keller Dimensiones Cósmicas, realizamos una especie de sacrificio de niños, olvidando a la familia y a la comunidad para alcanzar un estrato empresarial superior y obtener más dinero y prestigio. Después de que el gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, destruyera su carrera debido a su participación en un negocio de prostitución de lujo, David Brooks comentó cómo nuestra cultura ha dado a luz a una clase de emprendedores de éxito que manifiestan desequilibrios relativos al rango profesional. Tienen las habilidades sociales para mantener relaciones verticales, para mejorar su rango entre sus mentores y sus jefes, pero carecen de la capacidad de formar vínculos genuinos en las relaciones horizontales con sus cónyuges, sus amigos y sus familiares. Son incontables los candidatos a la presidencia que afirman que se presentan por amor a sus familias, a pesar de que se han pasado la vida dedicados a hacer campaña, lejos de ellas. A medida que pasan los años, llegan a la desalentadora conclusión de que su grandeza no les basta, y que se sienten solos, muchos de sus hijos y sus cónyuges están alienados de ellos. Intentan curar la herida, tienen aventuras sentimentales o recurren a otras medidas desesperadas para calmar su vaciedad interior. Entonces, llega la destrucción de la familia, el escándalo o ambas cosas. Lo habían sacrificado todo al dios del éxito, pero no fue suficiente. En la antigüedad, las deidades estaban sedientas de sangre y costaba mucho aplacarlas. Y no han cambiado. Los ídolos del corazón habría resultado difícil presentar este caso convincentemente durante la era del auge del .com, de la burbuja inmobiliaria y financiera de los últimos 20 años. Sin embargo, la gran cuatro dioses que fallan, Timothy Keller Catástrofe económica de 2008 a 2009 hectáreas de ganado al descubierto lo que ahora se denomina la cultura de la codicia. Hace mucho tiempo, el apóstol Pablo escribió que la codicia no era simplemente una mala conducta, sino que la avaricia es idolatría, Colosenses 3:5. Según advertía Pablo, el dinero puede revestirse de atributos divinos, por lo cual la relación que mantengamos con él se aproxima a la adoración y al acatamiento. El dinero puede convertirse en una adicción espiritual y, como todas las adicciones, oculta a sus víctimas sus verdaderas proporciones. Cada vez corremos mayores riesgos para obtener una satisfacción menor de las cosas que anhelamos, hasta que se produce una catástrofe. Cuando empezamos a recuperarnos, nos preguntamos, ¿en qué estábamos pensando? ¿Cómo es posible que hayamos estado tan ciegos? Nos despertamos como las personas con resaca, que apenas recuerdan lo sucedido la noche anterior. Pero, ¿por qué? ¿Por qué actuamos tan irracionalmente? ¿Por qué perdimos de vista por completo lo que es correcto? La respuesta de la Biblia es que el corazón humano es una fábrica de ídolos. 5. Cuando la mayoría de personas piensa en los ídolos, tienen en mente estatuas físicas, o la estrella del pop del momento según Simone Cowell. 1. Sin embargo, aunque la adoración tradicional a los ídolos sigue teniendo lugar en muchos lugares de este mundo, la pleitesía interior a los ídolos, la que se rinde dentro del corazón, es universal. En Ezequiel 14:3, Dios dice, hablando de los líderes de Israel, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Como lo haríamos nosotros, los líderes debieron responder así a esa acusación: ídolos. ¿Qué ídolos? Yo no veo ningún ídolo. Lo que Dios estaba diciendo es que el corazón humano toma 5 dioses que fallan, Timothy Keller cosas buenas, como una carrera de éxito, el amor, los bienes materiales e incluso la familia, y las convierte en esenciales. Nuestros corazones las deifican como el centro de nuestras vidas, porque pensamos que, si las alcanzamos, pueden ofrecernos trascendencia y seguridad, tranquilidad y plenitud. 6. El argumento central de El Señor de los Anillos es el anillo de poder del Señor Oscuro Sauron, que corrompe a todos los que intentan usarlo, por muy buenas que sean las intenciones de estos. El anillo es lo que el profesor Tom Shippey denomina un amplificador psíquico, que toma los deseos más queridos del corazón y los magnifica dotándolos de proporciones idólatras. 7. Algunos de los personajes buenos del libro quieren liberar a los esclavos, defender las tierras de su gente o aplicar un castigo justo a los malhechores. Todos estos objetivos son positivos, pero el anillo les induce a hacer lo que sea para alcanzarlos, sin restricciones. Convierte aquello que es bueno en un absoluto que trasciende toda otra lealtad o valor.
El portador del anillo está cada vez más esclavizado a él, su adicción va en aumento, porque un ídolo es algo sin lo que no podemos vivir. Debemos tenerlo y, por consiguiente, nos impulsa a quebrantar normas que otrora respetábamos, perjudicar a otros e incluso a nosotros mismos con tal de conseguirlo. Los ídolos son adicciones espirituales que conducen a una terrible maldad, tanto en la novela de Tolkien como en la vida real. Todo puede ser un ídolo. Los momentos culturales como el que vivimos en la actualidad nos ofrecen una oportunidad. Hoy día, muchas personas están más abiertas al concepto bíblico de que el dinero puede 6 dioses que fallan, Timothy Keller convertirse en mucho más que en es. O, puede transformarse en un dios poderoso que altere la vida, que dé forma a la cultura, un ídolo que rompa el corazón de sus adoradores. La mala noticia es que estamos tan pendientes del problema de la codicia, que solo nos fijamos en esos ricos que deslumbran, sin percibir la verdad más esencial. Todo puede convertirse en un ídolo y casi cualquier cosa ya ha sido un ídolo. El código moral más famoso del mundo es el Decálogo, los 10 mandamientos. El primer mandamiento es: Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20 en 2-3. Esto nos lleva de forma natural a la pregunta, ¿qué quieres decir con lo de dioses ajenos? La respuesta es inmediata: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo 20 en 4-5. Esto incluye todo lo que hay en este mundo. La mayoría de personas que conoces pueden convertir al dinero en un dios o elevar el sexo a la categoría de divinidad. Sin embargo, cualquier cosa de esta vida puede ejercer de ídolo, de alternativa a Dios, de Dios fraudulento. Hace poco, escuché la historia de un oficial del ejército de tierra que enfatizaba hasta tal punto la disciplina física y militar entre sus tropas que acabó con su moral. Esto condujo a un error de comunicación durante un combate que produjo víctimas mortales. Conocí a una mujer cuya familia, siendo ella una niña, había pasado por épocas de pobreza. De adulta, estaba tan preocupada por la seguridad económica que dejó pasar muchas relaciones sentimentales prometedoras para casarse con un hombre rico al que no amaba. Esto la condujo al divorcio en poco tiempo y a 7 dioses que fallan, Timothy Keller. Todos los problemas económicos que tanto había temido. Parece ser que algunos jugadores de béisbol de las ligas mayores, en un intento no solo de jugar bien, sino de estar a la altura de las grandes figuras, tomaron esteroides y otras drogas. Como resultado, sus cuerpos están más perjudicados y sus reputaciones más sucias que si hubieran aspirado a ser buenos jugadores, no los mejores. Las cosas sobre las que esas personas edificaban su felicidad se convirtieron en polvo entre sus dedos, porque habían fundamentado sobre ellas su felicidad. En cada situación de las mencionadas, algo legítimo y positivo se convirtió en algo supremo, de modo que sus exigencias pudieron más que cualquier otro valor alternativo. 8. Pero los dioses falsos siempre decepcionan y, a menudo, destructivamente. Es malo querer unas tropas disciplinadas, la seguridad económica o un buen rendimiento atlético. En absoluto. Pero estas historias señalan un error frecuente que cometen las personas cuando oyen hablar del concepto bíblico de la idolatría. Pensamos que los ídolos son cosas malas, pero casi nunca es así. Cuanto mejores sean, más probable es que esperemos que puedan satisfacer nuestras necesidades y anhelos más profundos. Todo puede funcionar como un dios falso, en especial las mejores cosas de esta vida. Como fabricar un dios que es un ídolo. Es algo que es más importante para usted que Dios, cualquier cosa que cautive su corazón y su imaginación más que Dios, cualquier cosa que espere que le proporcione lo que solamente Dios puede darle. 9. Un dios falso es algo tan crucial y esencial para su vida que, si los 8 dioses que fallan, Timothy Keller perdiese, esta carecería de sentido. Un ídolo ocupa una posición de control tan fuerte en su corazón de forma que invierta en él la mayor parte de su pasión y su energía, sus recursos emocionales y económicos, sin pensárselo 2 veces. Puede ser la familia y los hijos, la carrera profesional y ganar dinero, los éxitos y el aplauso de los demás, o guardar las apariencias y conservar la posición social. Puede tratarse de una relación sentimental, la aprobación de nuestros iguales, la competencia y la capacidad, unas circunstancias seguras y cómodas, su belleza o su intelecto, una gran causa política o social, su moral y su virtud o incluso el éxito en el ministerio cristiano. Cuando el sentido de su vida consiste en arreglar la vida de otros, podemos llamarlo codependencia, pero en realidad es idolatría.
Un ídolo es cualquier cosa en la que fije su vista y diga, en lo más íntimo de su corazón, si consigo eso, mi vida tendrá sentido. Entonces, sabré que tengo un valor, me sentiré importante y seguro. Existen muchas maneras de describir ese tipo de relación con algo, pero quizá la palabra que mejor la exprese sea adoración. Los paganos de la antigüedad no fueron muy fantasiosos cuando concibieron que prácticamente cualquier cosa era un dios. Tenían divinidades del sexo, del trabajo, de la guerra, del dinero, dioses nacionales. Y esto por la simple razón de que cualquier cosa puede convertirse en un dios que gobierne y sirva como objeto de adoración en el corazón de un individuo o en la vida de todo un pueblo. Por ejemplo, la belleza física es agradable, pero si se la deifica, si se convierte en lo más importante de la vida de una persona o de una cultura, el resultado final no es la mera belleza, sino una Afrodita. Entonces, verá como un pueblo, y toda una cultura, se angustia constantemente por el aspecto físico, invirtiendo cantidades ingentes de tiempo y de dinero en él, y 9 dioses que fallan, Timothy Keller utilizándolo neciamente para evaluar el carácter de las personas. Si cualquier cosa se vuelve más fundamental que Dios para su felicidad, el sentido de su vida y su identidad, entonces es un ídolo. El concepto bíblico de la idolatría es una idea extremadamente sofisticada, que integra categorías intelectuales, psicológicas, sociales, culturales y espirituales. Existen ídolos personales, como el amor romántico y la familia, o el dinero, el poder y el éxito, o el acceso a círculos sociales particulares, o la dependencia emocional que otros tienen de usted, o la salud, la forma física y la belleza. Muchos aspiran a estas cosas para que les den la esperanza, el sentido y la plenitud que solo Dios puede proporcionar. Existen ídolos culturales, como el poderío militar, el progreso tecnológico y la prosperidad económica. Los ídolos de las sociedades tradicionales incluyen la familia, el trabajo duro, el deber y la virtud moral, mientras que los de las sociedades occidentales son la libertad individual, el descubrimiento de uno mismo, la prosperidad y la realización personales. Todas estas cosas pueden adoptar, y adoptan, un tamaño y un poder desproporcionados dentro de una sociedad. Nos prometen seguridad, paz y felicidad, solo tenemos que fundamentar nuestras vidas en ellas. También puede haber ídolos intelectuales, que a menudo se llaman ideologías. Por ejemplo, los intelectuales europeos de finales del siglo XIX y principios del XX se convencieron en gran medida del paradigma de Rousseau, quien propugnaba la bondad innata de la naturaleza humana y sostenía que todos nuestros problemas sociales eran el resultado de una educación y una socialización incorrectas. La Segunda Guerra Mundial hizo trizas 10 dioses que fallan, Timothy Keller este espejismo. Beatrice Webb, a quien muchos consideran la arquitecta del estado del bienestar británico moderno, escribió, en algún momento de mi diario, en 1890. Escribí, he apostado todo a la bondad esencial de la naturaleza humana, ahora, 35 años después, me doy cuenta, de lo persistentes que son los impulsos y los instintos malvados en el hombre, que poco podemos confiar en cambiarlos, por ejemplo, el atractivo de la riqueza y el poder, introduciendo cambios en la maquinaria social, ningún grado de conocimiento o de ciencia servirá de nada a menos que podamos frenar o dominar el impulso maligno. 10 en 1920, en su libro El perfil de la historia, H. G. Wells alababa la creencia en el progreso humano. En 1933, en La forma de lo que vendrá, horrorizado por el egoísmo y la violencia de las naciones europeas, Wells creía que la única esperanza radicaba en que los intelectuales se hicieran con el control y llevasen a cabo un programa educativo obligatorio que enfatizara la paz, la justicia y la equidad. En 1945, en El destino del Homo sapiens, escribió, el Homo sapiens, como le ha gustado llamarse a sí mismo, está agotado. ¿Qué les pasó a Wells y a Webb? Habían tomado una verdad parcial y la convirtieron en una verdad que lo abarcaba todo, mediante la cual todo se podía explicar y mejorar. Apostarlo todo, en la bondad humana era colocarla en el lugar de Dios. También hay ídolos, valores absolutos innegociables, en todos los campos vocacionales. En el mundo empresarial, la expresión de uno mismo queda suprimida en aras del valor último, el beneficio. Sin embargo, en el mundo del arte sucede exactamente 11 dioses que fallan, Timothy Keller lo contrario. Todo se sacrifica en el altar de la autoexpresión y se hace en nombre de la redención. Se piensa que esto es lo que raza humana necesita por encima de todo lo demás. Hay ídolos por todas partes.
Ame, confíe y obedezca. La Biblia usa tres metáforas básicas para describir cómo se relacionan las personas con los ídolos de sus corazones. Aman a los ídolos, confían en ellos y los obedecen. 11 En ocasiones, la Biblia habla de los ídolos usando una metáfora matrimonial. Dios debería ser nuestro verdadero esposo, pero, cuando deseamos otras cosas y nos deleitamos en ellas más que en Dios, cometemos un adulterio espiritual. 12 El romance o el éxito pueden convertirse en falsos amantes, que prometen hacernos sentir amados y valorados. Los ídolos capturan nuestra imaginación y podemos localizarlos si nos fijamos en nuestras ensoñaciones cotidianas. ¿Qué nos gusta imaginar? ¿Cuáles son nuestros sueños más preciados? Pedimos a nuestros ídolos que nos amen, que nos proporcionen valor y autoestima, importancia y dignidad. A menudo, la Biblia habla de los ídolos usando la metáfora de la religión. Dios debería ser nuestro auténtico Salvador, pero pretendemos que el progreso personal o la prosperidad económica nos ofrezcan la paz y la seguridad que necesitamos. 13 Los ídolos nos ofrecen la sensación de tener el control y podemos localizarlos si nos fijamos en nuestras pesadillas. ¿Qué es lo que más tememos? ¿Qué haría que, en caso de perderlo, nuestra vida no valiera la pena? Hacemos sacrificios para aplacar y propiciar a nuestros dioses, quienes, según pensamos, nos protegerán. 12 Dioses que fallan. Timothy Keller. Esperamos que nuestros ídolos nos ofrezcan confianza y seguridad. La Biblia también habla de los ídolos usando la metáfora de la política. Dios debería ser nuestro único Señor, pero nosotros también servimos aquello que amamos y en lo que confiamos. Todo lo que se vuelve más importante e innegociable que Dios se convierte en un ídolo esclavizante. 14 Según este paradigma, podemos detectar a los ídolos observando cuáles son nuestras emociones más sólidas. Que nos pone incontrolablemente furiosos, ansiosos o abatidos. Que nos tortura con una culpabilidad de la que no podemos librarnos. Los ídolos nos controlan, dado que sentimos que, si no los tenemos, la vida carece de sentido. Todo lo que nos controla es nuestro Señor. El que busca el poder está controlado por él. Quien busca la aceptación está dominada por las personas a las que intenta complacer. Estamos controlados por el Señor de nuestras vidas. 15 Lo que muchas personas tildan de problemas psicológicos, no son más que sencillas cuestiones de idolatría. El perfeccionismo, la adicción al trabajo, la indecisión crónica, la necesidad de controlar las vidas de otros, son cosas que se dan cuando convertimos algo bueno en ídolos que, entonces, nos hacen caer de rodillas en un intento de complacerlos. Los ídolos dominan nuestras vidas. La oportunidad del desencanto. Como hemos visto, existe una enorme diferencia entre la tristeza y la desesperación, dado que esta última es una tristeza insoportable. En la mayoría de los casos, la diferencia entre ambos 13 dioses que fallan, Timothy Keller, es la idolatría. Un empresario coreano se quitó la vida después de perder la mayor parte de una inversión por valor de $370 millones. Cuando el mercado de valores nacional cayó por debajo de 1000, dejó de comer y se pasó varios días consumiendo alcohol, hasta que al final decidió suicidarse, declaró su esposa a la policía. 16 En mitad de la gran crisis económica de 2008 a 2009, escuché que un hombre llamado Bill contaba cómo 3 años antes se había convertido al cristianismo, y que su seguridad última había pasado de estar en el dinero a centrarse en su relación con Dios por medio de Cristo. 17 Si esta debacle económica se hubiera producido hace más de 3 años, bueno, la verdad es que no sé cómo la hubiera superado, cómo habría logrado seguir adelante. Le puedo decir sinceramente que nunca en mi vida había sido tan feliz como ahora. Aunque pensamos que vivimos en un mundo secular, los ídolos, los relucientes dioses de nuestra época, ostentan sus derechos a la confianza funcional de nuestros corazones. Dado que la economía mundial está en ruinas, muchos de los ídolos a los que llevamos tantos años adorando se han venido abajo a nuestro alrededor. Esa es nuestra gran oportunidad. Estamos experimentando un periodo breve de desencanto. En los relatos de antaño, este era el momento en que se rompía el conjuro lanzado por el malvado hechicero y el protagonista tenía ocasión de escapar. Estos momentos llegan a nosotros como individuos, cuando alguna gran empresa, meta o persona sobre la que habíamos edificado nuestras esperanzas no logra darnos lo que, según pensábamos, prometía. Esta situación muy raras veces afecta a toda una sociedad. El camino hacia adelante, el que nos saca de la desesperación, consiste en discernir los ídolos de nuestro corazón y de nuestra 14 dioses que fallan. Timothy Keller. Cultura. Pero eso no bastará. La única manera de librarnos de la influencia destructiva de los dioses falsos es volvernos al único verdadero.
El Dios vivo, que se reveló tanto en el monte Sinaí como en la cruz, es el único Señor que, si le encuentra, puede llenarle de verdad y, si usted le falla, puede perdonarle genuinamente. Uno directivo estadounidense de la compañía Sony, productor musical y presentador del programa concurso American Idol. N. Del T. 15 dioses que fallan, Timothy Keller. Todo lo que siempre has querido. Lo peor que puede pasar. La mayoría de personas se pasa la vida intentando hacer realidad los deseos más profundos de su corazón. ¿Acaso la vida no consiste en esto, en la búsqueda de la felicidad? Nunca dejamos de buscar maneras de adquirir las cosas que necesitamos y estamos dispuestos a sacrificar mucho para conseguirlas. Nunca imaginamos que obtener los anhelos más profundos de nuestro corazón pueda ser lo peor que nos puede pasar en esta vida. En cierta ocasión, mi esposa y yo conocimos a una mujer soltera, Ana, que quería desesperadamente tener hijos. Al final, se casó y, contrariamente a las expectativas de sus médicos dada la edad de la madre, pudo dar a luz 2 niños sanos. Pero sus sueños no se hicieron realidad. Su impulso abrumador de dar a sus hijos una vida perfecta impidió que pudiera disfrutar de ellos. Su sobreprotección, sus temores y sus ansiedades, así como su necesidad de controlar hasta el último detalle de la vida de sus hijos, hizo que su familia padeciera las consecuencias. El hijo mayor de Ana tenía un rendimiento muy bajo en la escuela y evidenciaba síntomas de graves problemas emocionales. El hijo menor estaba dominado por la ira. Es muy probable que el impulso que siente Ana de ofrecer a sus hijos una vida maravillosa sea en realidad lo que acabe arruinándosela. Es posible que obtener el deseo de su corazón haya sido lo peor que le haya pasado en esta vida. 16 dioses que fallan, Timothy Keller. A finales de la década de 1980, Cynthia Himmel escribió: en el mismo instante en que una persona se convierte en una celebridad, se transforma en un monstruo, y después dio los nombres de 3 famosísimas estrellas de Hollywood a las que había conocido antes de que se hicieran famosas. En aquella época, eran seres humanos realmente agradables, pero ahora se han vuelto semidioses y su ira es implacable. Luego añadió que, bajo la presión de la fama y de la celebridad, todas las lacras y las miserias del carácter de una persona duplican su virulencia. 18 Puede que sienta curiosidad por saber quiénes fueron esas estrellas de los años 80, pero no hace falta que lo sepa. Justo ahora mismo existen muchos nombres en negrita, que siguen la misma pauta en su vida, como vemos en las primeras planas de los diarios. Los nombres cambian, pero el patrón es el mismo. La inevitabilidad de la idolatría. ¿Cómo es posible que tan a menudo obtener los deseos de nuestro corazón sea catastrófico? En el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribió que una de las peores cosas que Dios puede hacerle a una persona es entregarla a los deseos de su corazón. Ro. 1:24 de la mañana. Porque el máximo castigo imaginable consiste en permitir que alguien alcance el sueño que más ansía. Se debe a que nuestros corazones convierten en ídolos esos deseos. En este mismo capítulo, Pablo resumió la historia de la raza humana en una sola frase: honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ro. 1:25 de la mañana. Todo ser humano debe vivir por algo. Siempre tiene que haber algo que capture nuestra imaginación, la lealtad más fundamental de nuestros corazones y nuestras esperanzas. Pero, como nos dice la Biblia, sin la intervención del Espíritu Santo, ese objeto nunca será el propio Dios. 17 dioses que fallan, Timothy Keller. Si esperamos que alguna cosa creada nos dé el sentido, la esperanza y la felicidad que solo puede darnos Dios, al final no conseguirá hacerlo y nos romperá el corazón. Aquella mujer, Ana, que estaba arruinando las vidas de su familia, no es que amara demasiado a sus hijos, sino que más bien amaba a Dios demasiado poco en relación a ellos. Como resultado, sus hijos dioses se vieron aplastados por el peso de las expectativas de su madre. 2 filósofos judíos que conocían a fondo las Escrituras llegaron a esta conclusión: el principio central de la Biblia es el rechazo de la idolatría. 19 La Biblia, por lo tanto, está repleta de una historia tras otra que habla de las innumerables formas y los efectos devastadores de la adoración a los ídolos. Todo Dios falso que pueda elegir un corazón, sea el amor, el dinero, el éxito o el poder, tiene un relato bíblico poderoso que explica cómo ese tipo concreto de idolatría afecta a nuestras vidas. Uno de los personajes centrales de la Biblia es Abraham. Como la mayoría de los hombres de la antigüedad, deseaba un hijo que pudiera llevar su nombre. Sin embargo, en el caso de Abraham aquel deseo se había convertido en el más profundo de su corazón. Por último, más allá de toda esperanza, Dios le dio un hijo.
Ahora disponía de todo lo que deseaba. Entonces, Dios le pidió que renunciara a él. El llamamiento de Abraham según la Biblia, Dios acudió a Abraham y le hizo una promesa impresionante. Si Abraham le obedecía fielmente, Dios bendeciría a todas las naciones de la tierra por medio de él y de sus descendientes. No obstante, para que sucediera esto Abraham 18 dioses que fallan, Timothy Keller tenía que irse. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Gen. 12 en 1-3. Dios llamó a Abraham a que dejase atrás todo lo que conocía, sus amigos, buena parte de su familia y lo que según él le ofrecía seguridad, prosperidad y paz, y se marchara a lo desconocido, sin tener idea de su destino. Dios le pidió que, por amor a él, abandonase casi todas las esperanzas y las cosas mundanales que desea el corazón de un ser humano. Y Abraham lo hizo. Fue llamado a marcharse, y se fue, sin saber a dónde iba. 11 en 8. Sin embargo, mientras que el llamado de Dios le exigió que abandonara todas sus otras esperanzas, también le dio una nueva. La profecía decía que las naciones de la tierra serían benditas por medio de su familia, tu descendencia. Gen. 12 en 7. Eso suponía que tendría hijos. Sara, la esposa de Abraham, no había podido concebirlos. Hablando en términos biológicos, tener hijos parecía una meta imposible. Pero Dios prometió que Abraham tendría un hijo. Sin embargo, a medida que pasaban los años la promesa divina cada vez costaba más de creer. Por fin, cuando Abraham tuvo más de 100 años, y Sara más de 90, Gen. 5:17 de la tarde, 21 en 5, ella dio a luz a un hijo, Isaac. Era evidente que se trató de una intervención divina, de modo que el nombre de Isaac significa risa, una referencia tanto a la alegría de sus padres como a su dificultad para creer que Dios les daría aquello que les había prometido. Los años de espera atribulada habían pasado factura, como puede atestiguar cualquier pareja que tenga problemas de 19 dioses que fallan. Timothy Keller. Infertilidad. Aquellas demoras casi inacabables refinaron la fe de Abraham, un proceso tremendamente importante. No obstante, los años de infertilidad también tuvieron otro efecto. Nadie había deseado un hijo más que Abraham. Había renunciado a todo lo demás para esperar su llegada. Cuando naciera su hijo, sentía él, su comunidad vería por fin que no había sido un necio al renunciar a todo para confiar en la palabra de Dios. Entonces, dispondría ya de un heredero, un hijo a su semejanza, algo que deseaban todos los patriarcas de Oriente Medio. Había aguardado, se había sacrificado y, por fin, su esposa había tenido un hijo y era un varón. Pero ahora la pregunta era, ¿había estado esperando y sacrificándose por Dios, o por el muchacho? Dios era algo más que un medio para alcanzar un fin. ¿A quién había entregado de verdad Abraham su corazón? Abraham tenía la paz, la humildad, el coraje y la firmeza inconmovible de aquellos que confían en Dios antes que en sus circunstancias, en la opinión pública o en su propia competencia. Había aprendido a confiar solo en Dios, a amar a Dios por sí mismo y no solamente por lo que podía obtener de él. No, todavía no. El segundo llamamiento de Abraham cuando nuestra amiga Ana, aquella mujer que había anhelado tener hijos, se quedó por fin embarazada, pensó que, a partir de entonces, vivirían felices para siempre. Lamentablemente, eso no sucedió, como no suele pasar. Muchas parejas que desean hijos creen que tenerlos resolverá todos sus problemas, pero nunca es así. Los lectores de Génesis 12-21 podrían pensar, de igual manera, que el nacimiento de Isaac sería el punto culminante y el 20 dioses que fallan. Timothy Keller. Último capítulo de la vida de Abraham. Su fe había triunfado. Ahora, podía morir feliz, habiendo cumplido el llamado de Dios para el de dejar su tierra natal y esperar que le naciese un hijo. Pero, entonces, para sorpresa nuestra, Abraham recibió otro llamado de Dios. Y no podía haber sido nada más demoledor. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. Aquella fue la prueba definitiva. Ahora, Isaac era todo para Abraham, como deja claro el llamado divino. No se refiere al muchacho diciendo, Isaac, sino, tu hijo, tu único, a quien amas. El afecto de Abraham se había convertido en adoración. Anteriormente, el sentido de la vida de Abraham había dependido de la palabra de Dios. Ahora, iba dependiendo cada vez más del amor y el bienestar de Isaac. El centro de la vida de Abraham se estaba desplazando.
Dios no decía que no se pueda amar a los hijos, sino que no debemos convertir a un ser querido en un Dios falso. Si alguien coloca a un hijo o hija en el lugar del Dios verdadero, crea un amor idólatra que asfixiará a los hijos y destruirá la relación con ellos. El mandamiento espantoso. Muchos lectores, con el paso de los años, han manifestado objeciones comprensibles a este relato. Han interpretado que su moraleja dice que hacer cosas crueles y violentas está bien siempre que uno crea que se trata de la voluntad de Dios. Nadie ha hablado más claramente sobre este tema que Søren Kierkegaard, cuyo libro Temor y Temblor se basa en el relato de 21 dioses que fallan, Timothy Keller, Abraham e Isaac. Kierkegaard llega a la conclusión última de que la fe es irracional y absurda. Abraham pensó que aquella orden no tenía ningún sentido y contradecía todo lo que Dios le había dicho antes, pero, sin embargo, la cumplió. Seguro que ese mandamiento fue totalmente irracional para Abraham. La interpretación que hace Kierkegaard de la historia no toma en consideración el significado del primogénito dentro del pensamiento y el simbolismo judíos. John Levenson, erudito judío que enseña en Harvard, ha escrito The Death and Resurrection of the Beloved Son, la muerte y la resurrección del Hijo amado. En esta obra, nos recuerda que las culturas de la antigüedad no eran tan individualistas como las nuestras. Las esperanzas y los sueños de las personas nunca se centraban en su éxito, su prosperidad o su prominencia personales. Dado que todos formaban parte de una familia, y nadie vivía de espaldas a ella, todos intentaban alcanzar aquellas cosas para el clan al completo. También debemos recordar la antigua ley de la primogenitura. El hijo mayor se quedaba con la mayor parte de la herencia y de la riqueza, de modo que la familia no perdiese el lugar que ocupaba en la sociedad. 20. En una cultura individualista como la nuestra, la identidad y el valor que tiene un individuo suelen estar en función de sus capacidades y sus éxitos, pero en la antigüedad todas las esperanzas y los sueños de un hombre y de su familia descansaban sobre el hijo primogénito. 21. La orden de sacrificar al primogénito sería como si un cirujano renunciara a la utilización de sus manos, o un artista visual perdiera el uso de sus ojos. Levenson sostiene que solamente podemos entender el mandamiento de Dios a Abraham si lo vemos según este trasfondo 22 dioses que fallan, Timothy Keller Cultural. La Biblia afirma repetidamente que, debido al pecado de los israelitas, las vidas de sus primogénitos estaban condenadas automáticamente, aunque podrían ser redimidos por medio de los sacrificios regulares, ex. 10:29 de la noche. 34 en 20, del servicio en el tabernáculo entre los levitas, nm. 3:40 de la mañana menos 41, o del pago de un rescate al tabernáculo y a los sacerdotes, nm. 3:46 de la mañana menos 48. Cuando Dios trajo el juicio sobre Egipto por esclavizar a los israelitas, su castigo definitivo fue arrebatar las vidas de sus primogénitos. Las vidas de estos estaban condenadas debido a los pecados de las familias y de la nación. ¿Por qué? El hijo primogénito era la familia. Por lo tanto, cuando Dios dijo a los israelitas que la vida del primogénito le pertenecía a menos que se pagase un rescate, decía, de la forma más vívida posible en aquellas culturas, que cualquier familia de este mundo tenía una deuda pendiente con la justicia eterna, la deuda del pecado. Todo esto es esencial para interpretar la orden que Dios dio a Abraham. Si Abraham hubiera escuchado una voz parecida a la de Dios que le dijera, levántate y mata a Sara, seguramente no lo habría hecho. Habría pensado, con razón, que era una alucinación, porque Dios no le iba a pedir que hiciera algo que contradecía claramente todo lo que había dicho sobre la justicia. Pero cuando Dios afirmó que lo que debía entregar era la vida de su único hijo, para él esa no fue una petición irracional ni contradictoria. Fijémonos que Dios no le pedía que entrase en la tienda de Isaac y lo matara, le pidió que hiciera de él un sacrificio en el altar. Reclamaba el pago de la deuda de Abraham. Su hijo moriría por los pecados de la familia. El camino a las montañas 23 dioses que fallan, Timothy Keller. Aunque la orden de Dios era comprensible, eso no hacía que fuera menos espantosa. Abraham se enfrentaba con un problema último: Dios es santo. Nuestro pecado significa que la vida de Isaac está condenada. Sin embargo, Dios también es un Dios de gracia. Ha dicho que quiere bendecir al mundo por medio de Isaac. ¿Cómo es posible que Dios sea santo y justo y, aún así, cumpla en su gracia su promesa de salvación? Abraham no lo sabía, pero actuó como lo hizo otro personaje del Antiguo Testamento, Job, a quien se le enviaron numerosas aflicciones sin explicarle el porqué. Sin embargo, Job dice del Señor, mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro.
Job 23 minutos, 10 segundos y 22 milisegundos. Como se obligó a Abraham a subir a las montañas obedeciendo al llamado de Dios. La magnífica narrativa hebrea nos ofrece indicios emocionantes. Abraham dijo a sus siervos que, volveremos a vosotros, Gen. 22 en 5. Es improbable que tuviese una idea precisa de lo que haría Dios, pero Abraham no subió al monte diciendo, puedo hacerlo, lleno de fuerza de voluntad y confiado en sí mismo. Más bien, ascendió diciendo, Dios lo hará, pero no sé cómo. ¿Qué haría Dios? De alguna manera, Dios cancelaría la deuda de los primogénitos manteniendo al mismo tiempo la promesa de la gracia. Abraham no se limitaba a ejercer una fe ciega. No estaba diciendo, esto es una locura, es un asesinato, pero, a pesar de todo, lo haré. En lugar de eso, decía, sé que Dios es tan santo como misericordioso. No sé cómo podrá ser ambas cosas, pero sé que lo hará. Si no hubiera creído que estaba en deuda con un Dios santo, habría estado demasiado furioso como para subir al monte. Pero si no hubiera creído también que Dios era un Dios de gracia, se habría sentido demasiado abatido y desesperanzado. 24 dioses que fallan, Timothy Keller. Como para subir, se hubiera tumbado a esperar la muerte. Pero como sabía que Dios era tanto santo como amoroso, pudo poner un pie delante del otro para subir a aquel monte. Por fin, Abraham y su hijo vieron el lugar destinado al sacrificio. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Génesis 22 en 9-10. Pero, en aquel mismo instante, la voz de Dios descendió hasta él desde los cielos, Abraham, Abraham. Heme aquí, respondió desde el precipicio. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 12. Y, en aquel momento, Abraham vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto. Abraham desató a Isaac y sacrificó al animal en lugar de su hijo. El peligro de las mejores cosas de este mundo. ¿Cuál es la enseñanza de todo este episodio? Son dos cosas. Una de las cuales es probable que Abraham viera con claridad, y otra, que seguramente le costaba bastante comprender. Lo que Abraham entendió muy bien fue que aquella prueba tenía que ver con el amor supremo a Dios. Al final, el Señor le dijo, ahora sé que temes a Dios. En la Biblia, esto no se refiere 25 dioses que fallan, Timothy Keller, tanto a tener miedo de Dios, sino a entregarse de todo corazón a Él. Por ejemplo, en Salmos 134, vemos que, el temor de Dios, aumenta gracias a la experiencia de la gracia y el perdón divinos. Lo que describe es un asombro amante y alegre frente a la grandeza de Dios. El Señor dice, ahora sé que me amas más que a cualquier otra cosa en este mundo. Esto es lo que significa, el temor de Dios. Ello no significa que Dios intentase averiguar si Abraham le amaba. El Dios omnisciente conoce todos los estados del corazón. Más bien, Dios hacía pasar a Abraham por el horno de la prueba, de modo que su amor por Dios pudiera manifestarse al final, como el oro fino. No es difícil entender por qué Dios usó a Isaac como medio para alcanzar ese fin. Si Dios no hubiera intervenido, sin duda Abraham habría acabado amando a su hijo más que a cualquier otra cosa en la vida, si es que no lo había hecho ya. Eso hubiera constituido idolatría y toda idolatría es destructiva. Desde este punto de vista, vemos que el trato extremadamente crudo que Dios dispensó a Abraham fue en realidad misericordioso. Isaac supuso un don maravilloso para Abraham, pero entrañó un peligro para su padre hasta que éste estuvo dispuesto a poner a Dios en primer lugar. Mientras Abraham no tuviera que elegir entre su hijo y la obediencia a Dios, no podría darse cuenta de que su amor empezaba a ser idólatra. De forma parecida, quizá no nos apercibamos de lo idolátrico que se ha vuelto nuestro trabajo profesional hasta que nos encontremos en una circunstancia en la que decir la verdad o actuar con integridad supondría un golpe contundente a nuestras posibilidades de ascender. Si no estamos dispuestos a perjudicar nuestra carrera 26 dioses que fallan, Timothy Keller, para hacer la voluntad de Dios, nuestro trabajo se convertirá en un Dios fraudulento. Como hubiera podido Ana, la mujer a la que conocimos antes en este capítulo, dar a Dios lo que éste pidió a Abraham. Los consejeros le dirían que tiene que dejar de meter a sus hijos en actividades y proyectos para los que no tienen aptitudes. Ha de dejar de castigarlos emocionalmente cuando sacan malas notas. Debe darles la libertad de fracasar. Todo esto es cierto, pero hay un tema subyacente que es necesario tener en cuenta.
Ana tiene que poder decir en su corazón, mi deseo de tener niños perfectos y felices es egoísta. Se centra en mi necesidad de sentirme digna y valiosa. Si realmente conociera el amor de Dios, podría aceptar a unos niños imperfectos y no los agobiaría tanto. Si el amor de Dios significase para mí más que mis hijos, podría amarlos menos egocéntricamente y con mayor sinceridad. Ana tiene que poner a Isaacs, en el altar y dar a Dios el lugar central en su vida. Su control excesivo sobre sus hijos no solo manifestaba la renuencia a permitir que Dios fuera Dios en su propia vida, sino también en las de ellos. Ana no podía imaginar que Dios pudiera tener un plan para las vidas de sus hijos que fuera más sabio que el que ella había trazado. Había planificado una vida perfecta, sin errores ni decepciones. Pero este plan de vida es más imperfecto que la ruta llena de baches que Dios ha trazado inevitablemente para nosotros. Las personas que nunca han sufrido en esta vida sienten menos empatía por otras, conocen poco sus propios errores y limitaciones, no saben resistir frente a las tribulaciones y tienen expectativas irreales para esta vida. Tal y como nos dice el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, aquel a quien Dios ama pasará por dificultades. 12 en 1-8. 27 dioses que fallan. Timothy Keller. El éxito y el amor de los hijos de Ana han sido más importantes para la imagen que ella tiene de sí misma que la gloria y el amor de Dios. Aunque cree en Dios con su mente, la satisfacción más profunda de su corazón la encuentra cuando uno de sus hijos le dice, «Ay, mamá, te lo debo todo a ti». Lo trágico es que es posible que nunca escuche las palabras que más desea, porque su necesidad desordenada de la aprobación de sus hijos aleja a las personas a las que más ama. Debe estar dispuesta a poner primero a Dios, a confiar a Dios a sus hijos al permitirles fracasar, y a encontrar la paz en el amor y en la voluntad divinas. Debe subir con Abraham a las montañas. Abraham hizo ese viaje y solo después de realizado pudo amar a Isaac correcta y sabiamente. Si Isaac se hubiera convertido en la principal esperanza y alegría de la vida de Abraham, su padre le habría disciplinado demasiado, porque necesitaría que su hijo fuera perfecto, o demasiado poco, porque no soportaría la contrariedad de su hijo, o ambas cosas. Le habría consentido mucho, pero al mismo tiempo, se habría mostrado furioso y cruel, quizá incluso violento, cuando su hijo le decepcionara. ¿Por qué? Porque los ídolos esclavizan. El amor y el éxito de Isaac se habrían convertido en las únicas identidad y alegría de Abraham. Se hubiera puesto desmedidamente furioso, ansioso y deprimido si Isaac alguna vez no le obedecía o amaba. Y eso habría pasado, dado que ningún hijo puede llevar la carga total de la perfección. Las expectativas de Abraham habrían alejado de él a Isaac o desvirtuado y desfigurado su espíritu. Por consiguiente, el trayecto espantoso de Abraham al monte fue la última etapa de un largo viaje en el que Dios le transformaba de hombre corriente a uno de los personajes más 28 dioses que fallan. Timothy Keller. Destacados de la historia. Las tres grandes religiones monoteístas modernas, que son el judaísmo, el islam y el cristianismo, nombran a Abraham como su fundador. Más de la mitad de los seres humanos le consideran su padre espiritual. Eso no habría sucedido si Dios no hubiese destruido el ídolo que Abraham llevaba en su corazón. El sustituto. Este incidente famoso también apuntaba a algo que Abraham no podía ver, al menos no verlo demasiado bien en su época. ¿Por qué se había salvado Isaac? Los pecados de Abraham y de su familia seguían allí. ¿Cómo podía pasarlos por alto un Dios santo y justo? Bueno, se ofreció un sustituto, un carnero. Pero, ¿fue la sangre del carnero la que canceló la deuda del primogénito? No. Muchos años después, en aquellas mismas montañas, 23 otro primogénito fue sujeto a un madero para morir. Pero allí, en el monte Calvario, cuando el Hijo amado de Dios exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no hubo ninguna voz del cielo que anunciara liberación. En lugar de eso, Dios Padre pagó el precio en silencio. ¿Por qué? El verdadero sustituto del Hijo de Abraham fue el unigénito de Dios, Jesús, que murió en pago por nuestros pecados. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 P. 3:18 de la mañana. Pablo comprendió el verdadero sentido de la historia de Isaac cuando aplicó deliberadamente a Jesús el lenguaje propio de aquel episodio, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. Ro. 8:32 de la mañana. 29 dioses que fallan. Timothy Keller. Por lo tanto, aquí tenemos la respuesta práctica a nuestras idolatrías, a Isaacs, de nuestras vidas,
que, desde el punto de vista espiritual, no conviene tener ni conservar. Hemos de entregarlas. Hemos de encontrar la manera de evitar que se nos aferren con demasiada fuerza, de esclavizarnos a ellas. Nunca lo haremos mientras pronunciemos palabras abstractas sobre lo grande que es Dios. Hemos de saber y estar seguros de que Dios nos ama, nos valora tanto y se complace hasta tal punto en nosotros que podemos descansar en nuestros corazones para hallar nuestro valor y nuestra seguridad, y superar cualquier incidente que suceda en la vida. Pero, ¿cómo? Dios vio el sacrificio de Abraham y dijo, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Pero, ¿cuánto más podemos contemplar su sacrificio en la cruz y decir a Dios, ahora conocemos que nos amas, porque no nos has negado tu hijo único, tu amado? Cuando nuestras mentes entienden la magnitud de lo que Él hizo, al final podemos descansar nuestros corazones en Dios y no en cualquier otra cosa. Jesús es el único que hace que esta historia tenga sentido. La única manera de que Dios pueda ser justo, exigiendo el pago de nuestra deuda por el pecado, y el que justifica. 24. Ofreciendo salvación y gracia, radica en que, muchos años después, otro padre subió al monte, llamado Calvario con su primogénito y lo ofreció allí por todos nosotros. Usted nunca será tan grande, tan confiado en Dios, tan valiente como lo fue Abraham por el mero hecho de intentarlo con ganas, sino únicamente al creer en el Salvador a quien señala este suceso. Solo si Jesús vivió y murió por nosotros podemos tener de inmediato un Dios de amor y 30 dioses que fallan. Timothy Keller, Santidad infinitos. Entonces, puede estar absolutamente convencido de que le ama. Tu camino al monte piense en las muchas decepciones y problemas que nos acosan. Écheles un vistazo más de cerca y se dará cuenta de que los más poderosos de ellos tienen que ver con nuestros propios Isaacs. En nuestras vidas, siempre hay cosas en las que invertimos para obtener cierto grado de alegría y de plenitud que solo puede darnos Dios. Los momentos más dolorosos de nuestras vidas son aquellos en los que nuestros Isaacs, nuestros ídolos, corren peligro o alguien nos los quita. Cuando sucede esto, podemos reaccionar de dos maneras. Podemos decantarnos por la amargura y el desespero. Nos creeremos con derecho a revolcarnos en esos sentimientos, diciendo, llevo toda la vida trabajando para llegar a este punto de mi carrera, y ahora ha desaparecido todo. Oh, me he pasado la vida trabajando como un esclavo para ofrecerle una buena vida a esa mujer, y así me lo paga. Podemos sentirnos con libertad para mentir, engañar, vengarnos o renunciar a nuestros principios para aliviar nuestra angustia. O podemos limitarnos a vivir en la melancolía permanente. La otra manera de reaccionar es la de Abraham, dar un paseo monte arriba. Podría decir, veo que me llamas a vivir mi vida sin algo de lo que yo pensaba que no podría prescindir. Pero, si te tengo, poseo la única riqueza, salud, amor, honor y seguridad que realmente necesito y que nunca perderé. Como muchos han aprendido y más tarde enseñado, hasta que lo único que usted tenga sea Jesús, no se dará cuenta de que Él es todo lo que necesita. 31 dioses que fallan. Timothy Keller. Muchos de estos dioses falsos, por no decir la mayoría, pueden quedarse en nuestras vidas una vez los hayamos degradado a un puesto inferior a Dios. Entonces, no nos dominarán ni asediarán con ansiedad, orgullo, ira y agobio. A pesar de todo, no debemos cometer el error de pensar que esto significa que lo único que debemos hacer es estar dispuestos a separarnos de nuestros ídolos, en lugar de abandonarlos por completo. Si Abraham hubiera subido a la montaña pensando, lo único que tengo que hacer es poner a Isaac sobre el altar, pero sin sacrificarlo de verdad, no habría superado la prueba. Para que un elemento, tu presente en nuestras vidas sea seguro, tiene que haber dejado de ser un ídolo. Esto solo puede suceder cuando estamos realmente dispuestos a vivir sin ello, cuando decimos desde el corazón, como tengo a Dios, puedo vivir sin ti. A veces, parece que Dios nos mata cuando, en realidad, nos está salvando. En este caso, estaba transformando a Abraham en un gran hombre, pero aparentemente daba la sensación de que Dios era cruel. Seguir a Dios en semejantes circunstancias parece ser un tipo de fe ciega, pero en realidad es una fe vigorosa y agradecida. La Biblia está llena de relatos sobre personajes como José, Moisés y David, que hablan de momentos en los que Dios pareció abandonarles, aunque más adelante se reveló que lo que hizo fue destruir los ídolos perniciosos de sus vidas, algo que solamente se podía hacer si ellos pasaban por aquella experiencia difícil. Igual que Abraham, Jesús luchó intensamente con el llamado de Dios. En el huerto de Getsemaní, preguntó al Padre si no había ninguna otra alternativa, pero al final subió obediente al Calvario y a la cruz.
No podemos saber todos los motivos por los que nuestro 32 dioses que fallan, Timothy Keller Padre permite que nos pasen cosas malas, pero, como hizo Jesús, podemos confiar en Él en esos momentos difíciles. Cuando le contemplemos y nos regocijemos en lo que hizo por nosotros, tendremos la alegría y la esperanza necesarias, además de vernos libres de los dioses falsos, para seguir el llamado de Dios cuando las circunstancias parecen tan oscuras como difíciles. 33 dioses que fallan, Timothy Keller. El amor no es todo lo que necesitas. La búsqueda del amor, el anhelo humano del amor verdadero se ha celebrado siempre en canciones y novelas, pero nuestra cultura contemporánea lo ha magnificado en un grado impresionante. Los teatros musicales están repletos de luminosas canciones de amor, pero algunas revelan la cara oculta de esta búsqueda moderna. En el tema, Being Alive, Vivir, del musical Company, un hombre se enamora de una mujer y canta que ella, me necesitará demasiado, me conocerá demasiado, me cortará las alas y me lo hará pasar muy mal. A pesar de ello, insiste en que solo ese romance le dará respaldo para estar vivo, me dará la vida. Debe correr de una relación agotadora a la siguiente, porque es la única manera que tiene de sentirse vivo. En la canción, Bewitched, Embrujada, una mujer admite que el hombre del que se ha enamorado es un estúpido que acabará decepcionándola, pero, como dice ella, vuelvo a estar como loca, cautivada, una niña tonta que sonríe y gimotea. Los cantantes dependen en exceso del enamoramiento. Parece que sus vidas carecen de sentido si no media en ellas una relación romántica de algún tipo, aunque sea nociva. En los primeros tiempos de mi ministerio pastoral, conocí a una mujer llamada Sally, que tuvo la desgracia de nacer siendo hermosa. Incluso cuando era niña entendió el poder que podía tener gracias a su atractivo físico. Al principio, usó su belleza para 34 dioses que fallan, Timothy Keller manipular a otros, pero al final fueron los demás quienes la usaron para manipularla a ella. Llegó a sentir que estaba indefensa y era invisible a menos que algún hombre estuviera enamorado de ella. No soportaba estar sola. Como resultado, estaba dispuesta a mantener relaciones sentimentales con hombres que la maltrataban. Porque soportaba ese maltrato. Había llegado al punto de buscar en los hombres el tipo de afirmación y aceptación profunda. Haz que solo puede proporcionar Dios. Como resultado, se convirtió en esclava del amor. Hoy día, podemos oír a algunas personas decir, uy, mi jefe es un negrero, pero esto no es más que una metáfora indefinida. Es cierto que algunos jefes pueden complicarnos la vida, pero los verdaderos esclavistas no conocen límites. Pueden hacer literalmente lo que les apetezca, agredirle, violarle o incluso matarle. De la misma manera, sabemos que una cosa buena se ha convertido en un dios falso cuando las exigencias que le impone superan las fronteras de lo correcto. Convertir el trabajo en un ídolo puede suponer que usted trabaje hasta arruinarse la salud, o que incumpla la ley con miras a mantenerse por delante de otros. Convertir el amor en un ídolo puede significar que el o la amante le explote y abuse de usted, o provocar una ceguera espantosa ante las patologías en la relación. Un apego idólatra a algo o a alguien puede llevarle a incumplir cualquier promesa, racionalizar toda indiscreción o traicionar cualquier otra lealtad, todo con objeto de mantenerlo. Puede impulsarle a violar todos los límites saludables y correctos. Practicar la idolatría significa ser un esclavo. En la Biblia, encontramos una historia que ilustra cómo la búsqueda del amor puede convertirse en una forma de esclavitud. 35 dioses que fallan, Timothy Keller. Es la historia de Jacob y de Lea en Génesis 29, y, aunque es muy antigua, nunca ha sido más relevante que hoy. Siempre ha sido posible convertir el amor romántico y el matrimonio en un dios falso, pero vivimos en una cultura que facilita, incluso más que nunca, confundir el amor con Dios, dejarse arrastrar por él y depositar sobre él todas nuestras esperanzas de ser felices. La promesa del Mesías, como vimos en el capítulo anterior, Dios se acercó a Abraham y le prometió redimir al mundo por medio de su familia, a través del linaje de sus descendientes. Por consiguiente, en cada generación se elegiría a un hijo para perpetuar el linaje, para caminar con Dios como cabeza de la familia y transmitir la fe a la siguiente generación. Entonces, vendría otro hijo que tomaría el relevo, y luego otro, hasta el momento en que uno de los descendientes de Abraham sería el Mesías en persona. Abraham engendró a Isaac. Años más tarde, la esposa de Isaac, Rebeca, se quedó embarazada de gemelos, y Dios habló por medio de una profecía diciendo, el mayor servirá al menor. Gen. 25:23. Esto quería decir que el segundo gemelo en nacer había sido elegido para perpetuar el linaje mesiánico.
A pesar de la profecía, Isaac se encariñó con su hijo mayor, Esaú, favoreciéndole antes que al menor, Jacob. Irónicamente, este fue el mismo error trágico que Dios impidió que cometiese Abraham cuando le ordenó que le ofreciera a su hijo único. Debido al favoritismo de Isaac, Esaú creció siendo orgulloso, caprichoso, testarudo e impulsivo, mientras que Jacob se convirtió en un hombre cínico y amargado. Llegó el momento en que Isaac, ya anciano, había de dar su 36 dioses que fallan, Timothy Keller bendición a la cabeza del clan que, desafiando la profecía divina, él planeaba conceder a Esaú. Pero Jacob se disfrazó de su hermano mayor, se acercó a su padre, que estaba casi ciego, y recibió la bendición de un Isaac que poco sospechaba lo sucedido. Cuando Esaú descubrió lo que había pasado, juró matar a Jacob y este tuvo que huir al desierto para evitar su muerte. La vida de Jacob estaba arruinada. Había perdido a su familia y su herencia. Nunca volvería a ver vivos a su madre y a su padre. Jacob se dirigió al otro extremo del creciente fértil, donde aún vivían muchos de los parientes de su madre y de su abuelo. Allí esperaba, como mínimo, sobrevivir. El deseo de Jacob huyó a la familia de su madre, que le aceptó. Su tío Labán le contrató como pastor de algunos de sus rebaños. Una vez Labán se dio cuenta de que Jacob tenía madera de administrador, le ofreció un puesto conforme a su capacidad. ¿Qué te puedo pagar por encargarte de mis rebaños?, preguntó. La respuesta de Jacob fue una sola palabra, Raquel. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel, y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Génesis 29 en 16-20, 37 dioses que fallan. Timothy Keller. El texto hebreo dice, literalmente, que Raquel tenía una hermosa figura y, para rematarlo, era guapa. Jacob se encandiló profundamente de ella. Robert Alter, el gran experto en literatura hebrea en Berkeley, señala los numerosos indicios que hay en el pasaje y que indican lo enamorado y obnubilado que estaba Jacob con Raquel. 25 Jacob ofreció el sueldo de 7 años por ella, que, en aquella época, era un precio exorbitado por una esposa. Y le parecieron como pocos días, porque la amaba. 20. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella. 21. Alter dice que la frase en hebreo es inusualmente cruda, gráfica y sexual para los discursos antiguos, que, por lo general, eran reticentes a usar este lenguaje. Imagínese lo que sería que alguien le dijera a un padre, no veo el momento de tener relaciones sexuales con su hija. Démela ahora mismo. El narrador nos muestra a un hombre consumido por el deseo emocional y sexual por una mujer. ¿Por qué? Porque la vida de Jacob estaba vacía. Nunca disfrutó del amor de su padre, había perdido el amor de su querida madre y, sin duda, ignoraba el amor y el cuidado de Dios. Entonces, contempló a la mujer más hermosa que había visto en su vida y seguramente dijo para sí, si la tuviera, por fin algo saldría bien en mi vida miserable. Si la tuviera, todo se arreglaría. Los deseos de su corazón de encontrar sentido y afirmación se concentraron en Raquel. Jacob era una persona inusual para su época. Los historiadores de la cultura nos dicen que en la antigüedad las personas generalmente no se casaban por amor, sino para obtener una posición social. A pesar de eso, hoy día Jacob no destacaría. 38 dioses que fallan. Timothy Keller. Ernest Becker, que obtuvo el premio Pulitzer por su libro La negación de la muerte, explicó las diversas maneras en que el mundo secular ha encajado la pérdida de su creencia en Dios. Ahora, que pensamos que estamos aquí por accidente y que no fuimos creados con un propósito, como insuflamos en nuestras vidas un sentido de dignidad. Una de las maneras principales de hacerlo es lo que Becker bautizó como romance apocalíptico. Esperamos que el sexo y el romance nos ofrezcan la trascendencia y el sentido que solía proporcionarnos nuestra fe en Dios. Hablando del individuo secular moderno, Becker escribe, aún necesitaba sentirse un héroe, saber que su vida era importante en el trasfondo de la existencia, aún tenía que fundirse con algún sentido más elevado, absorbente, con confianza y gratitud. Si ya no tenía a Dios, ¿cómo iba a hacerlo? Una de las primeras vías que se le ocurrió, como entendió Otto Rank, fue la solución romántica.
el autobombo que necesitaba en su ser más íntimo buscaba ahora la pareja sentimental. Esa pareja se convierte en el ideal divino con el que dotar de sentido la vida. Ahora, todas las necesidades espirituales y morales se concentran en un individuo. En pocas palabras, el objeto del amor es Dios. Cuando desapareció el paradigma del mundo que ofrecía la gran comunidad religiosa supervisada por Dios, el ser humano buscó un tú. 26 Después de todo, ¿qué es lo que anhelamos cuando elevamos nuestra pareja sentimental a la posición de Dios? Buscamos la redención y nada menos que eso. 27 Eso es exactamente lo que hizo Jacob y, como señala Becker, es lo que otros millones de personas hacen en nuestra cultura. La 39 Dioses que fallan, Timothy Keller. Música y el arte populares de nuestra sociedad nos llaman a seguir haciéndolo, a cargar en el romance y el amor todas las necesidades más profundas de nuestros corazones de importancia y trascendencia. Una canción popular decía, no eres nadie hasta que alguien te quiera, y somos una cultura que se lo ha tomado al pie de la letra. Preservamos la fantasía de que, si descubrimos a nuestra alma gemela, se arreglará todo lo que funciona mal en nosotros. Pero, cuando nuestras expectativas y nuestras esperanzas alcanzan esa magnitud, como dice Becker, el objeto amado se vuelve Dios. Ningún amante, ningún ser humano, está cualificado para ese papel. Nadie puede llegar tan alto. El resultado inevitable es una desilusión amarga. El poder del amor. Algunos dicen que el análisis cultural de Becker es obsoleto. Ahora, vivimos en la cultura del rollo, en la que los jóvenes han convertido el sexo en algo ordinario, informal y libre de compromisos. En realidad, hoy día hay menos hombres y mujeres que tienen citas, novios o novias. En beneficio de la igualdad de sexos, las mujeres han empezado a decir, tenemos derecho a disfrutar tanto de la sexualidad como los hombres. Cada vez va a más la presión para tener relaciones sexuales sin compromiso emocional alguno. 28 Por lo tanto, como es lógico, nuestra cultura se aleja de toda esperanza en el romance apocalíptico. El argumento sostiene que, una vez superemos los restos de nuestro puritanismo, el sexo no será nada del otro mundo. No lo crea. Laura Sessions Stepp, en su libro Unhooked, descubrió que esos encuentros sexuales esporádicos dejan insatisfechas a la mayoría. 40 Dioses que fallan, Timothy Keller. De las jóvenes, aunque éstas se niegan a admitirlo delante de sus amigas. Además, el tremendo énfasis que nuestra cultura pone en la belleza física y sexual contradice la idea de que el sexo no es nada del otro mundo. En la década de 1940, C.S. Lewis oyó decir a muchos de sus colegas en el mundo académico británico que el sexo no era otra cosa que un apetito, como el que sentimos por los alimentos. Sostenían que, una vez reconociéramos esto, y empezásemos a tener relaciones sexuales siempre que nos apeteciera, la gente dejaría de volverse loca, por el deseo de amor y de sexo. Lewis tenía dudas sobre esto, y propuso un experimento intelectual. Supongamos que usted llega a un país donde puede llenar un teatro por el mero hecho de subir al escenario con una bandeja cubierta y, lentamente, levantar la tapa para que todo el mundo viese, justo antes de que se apagasen las luces, que contenía una chuleta de cordero o una tira de panceta. No pensaría que en ese país se ha desvirtuado el apetito por los alimentos. Un crítico dijo que, si encontraba un país en el que los espectáculos de striptease fueran populares, llegaría a la conclusión de que los habitantes de ese país se estaban muriendo de hambre. 29 Sin embargo, sigue argumentando Lewis, no nos morimos de hambre de sexo. Hoy día, el sexo es mucho más accesible que nunca. Sin embargo, la pornografía, el equivalente al striptease, es una industria que hoy mueve miles de millones de dólares. Por lo tanto, el sexo y el amor romántico no son solo un apetito, como el hambre de comida. Para nosotros, tienen mucho más valor. Los biólogos evolucionistas explican que esto está arraigado en nuestros cerebros. Los cristianos explican que nuestra capacidad 41 Dioses que fallan, Timothy Keller. Para el amor romántico nace del hecho de que somos hechos a imagen de Dios. Gen. 1:27 de la mañana menos 29, F. 5:25 de la mañana menos 31. Quizá podamos decir que ambas afirmaciones son ciertas. En cualquier caso, el amor romántico es objeto de un enorme poder sobre el corazón y la imaginación humanos, y, por consiguiente, puede dominar excesivamente nuestras vidas. Incluso las personas que eluden por completo el amor romántico debido a la amargura o al miedo se ven controladas por su poder. Una vez, conocí a un hombre que decía que estaba tan decepcionado con las mujeres que ahora solo participaba en relaciones sexuales sin compromiso.
Se jactaba de que el amor ya no podría manipularlo jamás. Como respuesta, le dije que, si uno tiene tanto miedo del amor que no puede tenerlo, está tan esclavizado como si debiera tenerlo. La persona que no se permite amar evitará a personas que serían compañeras sentimentales perfectas. La persona que debe tener amor a toda costa elegirá parejas que no encajen con ella o la maltraten. Si usted teme demasiado al amor o le encandila en exceso, entonces es que aquel ha asumido un poder casi divino, distorsionando sus percepciones y su vida. El engaño, la vaciedad interior de Jacob le hizo vulnerable a la idolatría del amor romántico. Cuando se ofreció a trabajar 7 años a cambio de Raquel, casi 4 veces más del precio ordinario por una esposa, Labán, falto de escrúpulos, vio lo perdidamente enamorado que estaba. Decidió aprovecharse de su estado. Cuando Jacob le preguntó si podía casarse con Raquel, la respuesta de Labán fue deliberadamente imprecisa. En realidad, 42 dioses que fallan, Timothy Keller nunca dijo, sí, trato hecho, sino, más bien, mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre. Gen. 29:19. Jacob quería escuchar un sí por respuesta, de modo que lo escuchó. Pero no fue un sí. Labán se limitó a decir, creo que es buena idea que te cases con Raquel. Pasaron 7 años, tras los cuales Jacob acudió a Labán y le dijo, ahora, dame a mi esposa. Como era costumbre, se celebró un gran banquete de bodas. En mitad de la celebración, Labán llevó ante Jacob a su esposa, cubierta por un espeso velo. Como durante la celebración Jacob ya se había emborrachado, se acostó con ella. Pero, venida la mañana, he aquí que era Lea. Gen. 29:25. A plena luz del día, Jacob miró y vio que la mujer con la que había consumado su matrimonio era Lea, la hermana mayor de Raquel, poco atractiva. Temblando de ira, Jacob fue a Labán y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? Labán contestó tranquilamente en su tierra era normativo que la hermana mayor se casara antes que la menor. Si Jacob se comprometía a trabajar otros 7 años más, añadió, le satisfaría añadir a Raquel como parte del trato. Engañado y atrapado, Jacob se sometió a un contrato de otros 7 años para poder casarse con Raquel como había hecho con Lea. 30. La devastación de la idolatría. Podemos preguntarnos cómo es posible que Jacob fuera tan iluso, pero su conducta fue la propia de un adicto. Hay muchas maneras en las que el amor romántico puede funcionar como un tipo de droga que nos ayuda a escapar de la realidad de nuestras vidas. Sally, aquella hermosa mujer atrapada en relaciones abusivas, me dijo en cierta ocasión que, los hombres eran mi 43.